Hoy vamos a echar un vistazo a un concepto llamado la curva de vitalidad. La curva de vitalidad fue algo que muchas organizaciones utilizan, pero fue popularizada por Jack Welch allá en los años 80 cuando era el director ejecutivo de General Electric, el gran conglomerado que tenía todas las empresas subsidiarias con las que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. En ese momento, su objetivo era asegurarse de que siempre estuvieran mejorando el rendimiento del talento que tenían y tendrías que calificar tu talento. Conceptos como el desarrollo del rendimiento y revisiones anuales entrarían en juego aquí. Y lo que él haría que todos hicieran es crear una especie de gráfico como el que ves aquí, con un eje X y un eje Y. Y en el eje Y pondríamos nuestro número de empleados para tu división, para tu departamento, para tu empresa o lo que sea. Y luego en el eje X comenzarías a mapear su rendimiento, siendo ambos bajos en donde el X y el Y se intersectan y altos, alejándose de esos puntos de conjunción particulares. Y en ese punto, básicamente dibujaríamos un gráfico de curva de campana. Así que una curva de campana sería alta en el medio, baja en el extremo de origen, donde se encuentran X y alta en el extremo lejano del gráfico X, del eje X, perdón. Y en ese punto tendríamos nuestra curva de campana. Entonces es una mentalidad tipo curva de campana estándar, donde observas dónde caería la mayoría de la gente y empiezas a intentar manipularlo de esa manera. Y en lugar de manipular, lo que hacemos es tomar esa curva de campana y comenzamos a mapear a nuestros empleados en ella. Así que todos los que serían empleados por nuestro grupo estarían en el azul debajo de las líneas verdes. Entonces serían como de bajo rendimiento, serían de alto rendimiento o estarían en algún punto intermedio. Y para ese momento habríamos comenzado a asignarles nombres. Lo que haríamos es identificar quiénes eran nuestro 20% superior y los destacaríamos. Al mencionarlos, nuestro 20, el 20% superior, los llamaríamos nuestros jugadores A. O al menos eso es lo que Jack recomendó. Llámales nuestros jugadores A. Estas son personas que debemos tener para mantener a la empresa creciendo en la dirección correcta. Y así, cada año se te asigna la tarea de ser uno de esos 20 principales. Los 20 principales estaban bien protegidos, bien aislados, bien recompensados. Tenían las mejores evaluaciones de desempeño, los mejores resultados de desempeño y así sucesivamente. Y al mismo tiempo también miraríamos quiénes eran los de bajo rendimiento y los llamaríamos nuestro 10% inferior y serían nuestras personas C, las personas que probablemente miraríamos y diríamos, sabes, no sé si hay alguna esperanza de mantenerlos, entrenarlos, mejorarlos. Si no mejoraban durante ese periodo de rendimiento, probablemente no iban a funcionar. Y luego al resto los llamábamos nuestro 70 vital y estos eran como nuestros jugadores B. Esos son los jugadores que debemos tener, son confiables. Entran, hacen su trabajo, tienen potencial y ciertamente no son de bajo rendimiento. Y así, eso era como el Vital 70, porque representaba el 70% de nuestro personal. Y esencialmente los clasificábamos en ABC y entendíamos que teníamos que tomar decisiones basadas en el valor futuro de la empresa o el valor futuro del talento de la empresa, basándonos en este 20% superior, los de rendimiento A, el 70% medio, los de rendimiento B, o el 10% inferior, los de rendimiento C. Lo desafortunado en el mundo de Jack era que los empleados sí típicamente no lo lograban. Él sugería que eliminaras ese 10% y a menudo no significaba que perderías a esos empleados, significa que los reemplazarías con lo que sería mejor talento. Y luego cada año todos competirían de nuevo por el 20, 70, 10. Y a lo largo de varias veces haciendo esto, tú es el 10% inferior, sería en realidad bastante estable y buenas personas, simplemente no parte del 90% superior que querías mantener, impulsando así siempre a tu personal en la dirección correcta. ¿De acuerdo? Así que eso resume la curva de vitalidad.